Amén. Toma asiento. La felicidad de nuestras vidas realmente consiste justamente en que Dios esté formando parte de nuestra vida, que sea Dios el que tenga la dirección, el control de nosotros. Cuando se trata de la construcción de relaciones sanas en un matrimonio, ¿sabe? Un elemento imprescindible es justamente que la presencia de Dios esté siendo parte de esa familia y que la familia misma gire en derredor de esa relación. Podemos tener consejos, guías, etcétera. Podemos dialogar todo lo que usted quiera. Si Cristo no está en nuestra vida, siempre va a haber una carencia para poder de verdad convertir todo ese proceso y todas esas cosas que queremos hacer. Si Cristo no está en nuestra vida, realmente no es viable poder alcanzar la meta en su sentido más pleno. Entonces, por eso esa parte es muy importante. El día de hoy vamos a considerar un tema que en verdad se hace necesario por una razón. La verdad es que en lo largo de la Biblia siempre se habla acerca de familias. Es más, muchas de las historias de la Biblia realmente no son individuos, sino son historias de familias. La Biblia empieza hablando acerca de la familia justamente de Adán y Eva. Y después vamos a escuchar la historia de Noé. Más adelante es la familia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cada uno de ellos son familias, cada uno de ellos en su propio entorno, cada uno de ellos en diferentes espacios se convierten en un fermento de cambio para poder modificar toda la cultura que está en su derredor. De ahí la importancia de las familias. Entonces, cuando las familias están caminando con Dios, cuando las familias están experimentando transformación hacia el interior de sí mismos, cuando ellos hacen eso, entonces de forma natural empiezan a hacer cambios en la experiencia de todo lo que está en derredor. Al mismo tiempo, cuando la experiencia de ser familia y una familia que es transformada por la presencia de Dios, eso no solamente genera cambios en lo social y hacia el interior de la familia, sino que pronto se traduce hacia los enfoques culturales y demás. Piensen esto. Una gran cantidad de los problemas que está experimentando nuestra ciudad y nuestro país tiene que ver justamente por la desintegración familiar. La mayor parte de los problemas realmente radican en ello. Cuando la desintegración familiar empieza a convertirse en lo común, entonces, efectivamente, la propia comunidad, la sociedad misma, empieza a caer poco a poco en diferentes estadios donde empiezan a desintegrarse y a verse afectados. Por eso es que la familia es muy, muy importante. Así es que la familia tiene un papel vital, no solamente hacia el interior de la familia, sino también para la construcción de lo social. Esa parte es muy, muy importante. Ahora, cuando tenemos que considerar la influencia de la familia, esto es algo de lo que nosotros tenemos que considerar. Simple y llanamente le diría, la familia es uno de esos instrumentos de Dios para poder reconstruir toda la sociedad. La sociedad no puede ser reconstruida si no hay una reconstrucción desde lo familiar. Las familias integradas, desarrolladas, empiezan a generar incluso, déjame decirlo con mucha propiedad y con respeto, porque quizás esté hablando de la experiencia de algunos. Si nosotros en el ámbito de lo familiar aprendemos a resolver nuestros conflictos de pareja, nuestros hijos van a aprender cómo van a resolver sus conflictos de pareja. Si en el ámbito de la familia lo que ellos aprenden es a desarrollar problemas y que los problemas se resuelven por la separación, el divorcio, etc., créame que estamos influyendo directamente para que nuestros hijos, en su momento, sepan que esa es la forma de resolver los problemas. Si yo lo resuelvo en mi matrimonio, a golpes, a sombrerazos, etc., si yo lo resuelvo así, mis hijos aprendieron un modelo cultural
lo vivieron por años y ellos saben entonces que así es como se resuelven las cosas. Si le interesa influenciar positivamente en sus hijos y en sus nietos, de verdad tiene que poner atención a todo esto y cómo está llevando su propia relación familiar. Porque de ahí viene la reproducción en la propia comunidad y en lo social para poderlo hacer. Por eso es que la familia tiene un papel importantísimo en todo esto. Son instrumentos de bendición no solamente para ellos mismos, sino incluso para la gente que está en el derredor suyo. La verdad es que una familia que está caminando con Dios, que está buscando seguir el consejo de Dios, la verdad es que no solamente son bendición para ellos mismos, sino se convierten en bendición para los demás. Déjame ponerlo en estos términos. Muchas de las ocasiones es esa familia que está caminando con Dios la que se convierte en los consejeros de la gente ahí en el barrio, en la colonia. Se convierten en los consejeros, en las guías, en los apoyos. Son las personas a las que puedes confiarle, incluso a los niños, porque son gente que se vuelve, déjeme usar una frase común para tratar de ejemplificarlo, se vuelven los buenos samaritanos en la colonia, porque son hombres y mujeres en los cuales puedes confiar. Entonces, de verdad que las familias tienen un papel importantísimo en medio de todo esto. Ahora, en el entorno de cómo la familia empieza a influenciar en los demás, hay por lo menos dos grandes rumbos, dos grandes direcciones que pueden seguirse y que comúnmente están marcadas en la propia Biblia a través de lo siguiente. El primero de ellos tiene que ver justamente con la idea de influir desde la periferia. ¿Sabe? Cuando hablamos de influir y de la construcción de lo social, es muy probable que en muchas de las ocasiones estemos pensando en alcanzar a la gente importante. Déjeme decirle que ese no fue exactamente el modelo que Jesús siguió. La verdad es que Jesús usó un modelo de influencia justamente desde la otra plataforma. Jesús empezó a influir en su propia comunidad, no desde el lugar más alto, sino desde el lugar más bajo. Porque cuando estás influenciando desde el lugar más bajo, entonces empiezas a afectar no solamente a uno, sino empiezas a afectar a muchísimas cosas que están abajo. Déjeme, la idea de la influencia está justamente desde ahí. Empezar a influir desde una posición de servicio. Cuando estás hablando acerca de eso, por eso es que la base se convierte en algo muy, muy importante. Podríamos hablar, y no sé, con el presidente municipal, con el gobernador, y por supuesto que tienen un papel muy importante. Pero una cosa es que se dé instrucciones y otra cosa es que generes cambios desde la gente que está viviendo la propia problemática. Déjame mencionar uno de tantísimos problemas. Cuando como comunidad tenemos un problema gravísimo, no voy a hablar de violencia y demás, que sabemos todo eso. Déjeme hablar de algo muy sencillo: basura. Tenemos muchísima basura por todos lados. ¿Sabe cómo se soluciona? Cuando nosotros mismos empezamos a no estar tirando basura. Empieza realmente con nosotros mismos. La comunidad más limpia es no donde mandan más camiones, no donde hay más servicios de limpia pública, sino donde nosotros mismos estamos procurando no ensuciar. Entonces, la influencia empieza justamente desde ahí. Jesús influyó desde la periferia. Quiero que recuerde brevemente cómo fue el ministerio de Jesús. ¿Dónde nació? ¿Recuerda? ¿Recuerdan dónde nació Jesús? En Belén. ¿Era una ciudad importante? No, no era una ciudad importante. ¿Nació en un entorno económicamente influyente? No, nació más bien en un establo. Nació pobre, ¿cierto? ¿Sí? ¿En dónde inició Jesús su ministerio? ¿Usted lo sabe? ¿En dónde? ¿En Jerusalén? No, no empezó en Jerusalén. ¿Dónde inició su ministerio? En Nazaret. ¿Era una ciudad importante? No, era un pueblo en medio de la provincia. Ahí es donde Jesús inició su ministerio. Jesús influyó desde la periferia. Y desde la periferia, ¿a quiénes incluyeron? ¿Quiénes eran sus discípulos? Recuérdeme los oficios de los discípulos. ¿Qué eran? ¿Pescadores? ¿Qué más? ¿Cobradores de impuestos? ¿Eran los dueños de las grandes empresas? No, no eran los dueños de las grandes empresas. ¿Eran políticos importantes? No, no eran políticos importantes. ¿Sabe?
siguiendo el modelo de Jesús, todos los que estamos aquí, sin importar en dónde estemos en el nivel económico, sociopolítico, etcétera, sin importar en dónde estemos, todos somos capaces de influenciar a otros. ¿Por qué? Porque la dinámica de Jesús generó un modelo específico donde tú puedes ser el último eslabón social y sin embargo desde ahí puedes empezar a influenciar. ¿Por qué? Pues porque Jesús exactamente ese fue un modelo muy incluyente donde todos pueden ser partícipes de este proyecto. Entonces todos podemos hacer algo acerca de todo esto porque todos podemos desarrollar algo siguiendo el modelo de Jesús. Entonces desde la base para entonces alcanzar a todos. No importa en dónde estés, no importa si estás en el entorno social o en el entorno político, no importa realmente en dónde estás, tú y tu familia pueden ser un fermento de cambio importantísimo para todo lo social. Se trata de un desarrollo de liderazgo a partir del servicio. Eso fue lo que hizo Jesús, fue y empezó a influir a partir del servicio, a partir de la modificación específica de patrones de conducta, no de la toma de autoridad, sino haciendo cambios en lo conductual. La presencia de Cristo Jesús en nuestras vidas tiene que verse reflejada específicamente en cambios conductuales. Yo puedo decir que amo a Dios. Eso no es suficiente. Puedes decir que amas a Dios cuando la gente también puede observar que hay cambios en tu conducta, en tu forma de hablar, en tu forma de comportarte. Déjeme mencionar uno de esos cambios que le soy sincero, me conflictúa enormemente. Dos asuntos culturales. La puntualidad. La puntualidad es un problema cultural. Es un problema enormemente complicado. Yo le podría decir, los creyentes en Jesucristo debemos aprender a ser puntuales. ¿A qué horas empieza nuestro culto? A las 11. ¿Sí? Si usted no sabía a qué horas empezamos a las 11. Un cambio conductual es cuando yo empiezo a llegar a tiempo, porque empiezo a generar entonces y a influenciar en todos los demás. Déjeme mencionar nada más eso como un pequeño punto. ¿Por qué? Porque cuando tú invitas a una persona nueva y tú no llegas a tiempo, ¿sabes lo que estás haciendo? Influyendo negativamente en esa persona, porque le estás mostrando un patrón de conducta. Le estás mostrando, los cristianos no necesitan llegar a tiempo. Los cristianos son irresponsables. Eso es lo que le estamos mostrando incluso a las otras personas. Entonces, así como ese pequeño ejemplo, tenemos que hablar de muchos cambios conductuales que necesitan ocurrir en nuestra vida, precisamente producto de una nueva experiencia de estar en Cristo Jesús. Solamente hablo de un pequeño punto. Ahora, cuando hablamos de liderar desde el servicio, estamos hablando de cómo voy a influenciar con mi familia en la comunidad donde Dios me ha colocado. Eso es algo muy, muy importante, porque se trata de empezar a transformar la sociedad. Y la sociedad puede transformarse. ¿Sabe? La sociedad en sí misma como tal, como modelo, no existe, sino que la sociedad siempre está en una constante mutación. La verdad es que la sociedad siempre está en constante mutación, siempre está cambiando una y otra vez, pero eso depende en buena medida de cuáles son los elementos que cada uno de nosotros empieza a considerar importante. El modelo de Jesús está basado en cosas muy, muy concretas. Número uno, la persona. Una persona que está transformada necesariamente se vuelve un factor de cambio para su propio entorno. ¿Cuál es su entorno más cercano? Su familia. Y tenemos que pasar entonces al siguiente nivel. Entonces, si como persona estás siendo transformada en Cristo Jesús, entonces eso va a desarrollarse en una ética de vida para ti y para todos los demás. Déjeme mencionar un asunto. ¿Sabe? Todos tenemos que aprender a desempeñarnos profesionalmente en lo que hacemos.
No estoy diciendo que tengas que tener un título de profesionista. Estoy hablando de hacerlo profesionalmente. Si vas a ser ama de casa, vas a ser la mejor ama de casa posible. Si ese es el papel donde Dios te colocó, está bien. Es excelente. Vas a buscar ser la mejor ama de casa posible. Si tu papel es en un entorno distinto, porque estás en una empresa, pues vas a buscar en esa empresa desarrollarte como la mejor ama, como la mejor profesional posible en tu área, en cualquier lugar donde estemos, ¿sí? La competencia no es con otras personas. Cuando hablamos de profesionalismo estamos hablando de hacerlo de la mejor manera que nos sea posible, cualquiera que sea nuestro ámbito. Sí, incluso yo te diría, incluso si se trata de las actividades deportivas o lúdicas que tú realizas, cualquiera que sea, no importa cuál. La verdad es que si lo vas a hacer, vas a buscar hacerlo intencionalmente. ¿Por qué? Porque de esa manera tú influyes, ¿sabes? Parte de lo que tenemos que desarrollar en toda nuestra propia comunidad para poder transformarla es generar una y otra vez, seguir buscando cada vez más y más la excelencia. Déjame mencionar algo. Alguien un día señaló algo específicamente de los japoneses, y espero que no haya un japonés aquí y que se queje acerca de lo que voy a decir. Porque la primera parte a lo mejor no es tan agradable acerca de ellos. Alguien decía, mira, los japoneses realmente no inventan muchas cosas. Yo sé que sí, pero alguien usó un día ese comentario. La verdad es que los radios de transistores no los inventaron ellos, las televisiones no las inventaron ellos, los desarrollos automotrices no los inventaron ellos. Ok, estoy de acuerdo en eso. Pero ¿qué tal los han perfeccionado? Pero ¿qué tal han perfeccionado todo aquello que hacen? Puede ser que ellos no hayan inventado muchas de esas cosas, podríamos coincidir, pero ¿qué tal lo han perfeccionado? ¿Sabe? En buena medida tenemos que trabajar justamente en eso, en perfeccionar lo que hacemos, cualquier cosa que estemos haciendo. El más grave problema que culturalmente enfrentamos la sociedad mexicana es el ahí se va. Ese es el más grave problema. Pero sí podemos cambiar todo eso cuando las familias cristianas empiezan a vivir de una manera totalmente diferente. Porque lo que ocurre en la familia inmediatamente se va a empezar a tener cierta repercusión justamente en lo social. Porque ahí en lo social es donde empiezas a repercutir y a hacer cambios específicos en la forma de cómo estamos viviendo y de cómo actuamos y de cómo nos desarrollamos. Somos llamados a hacer influencia cristiana para nuestra propia sociedad. Y la forma de cómo vamos a hacer influencia cristiana para nuestra sociedad no es simplemente asistiendo al culto, sino viviendo como creyentes en Jesucristo. En medio de una situación de violencia tenemos una actitud distinta. En medio de necesitamos divertirnos, sí, y nos divertimos de una forma que nos es diferenciada. Hacemos, si podemos decirlo así, lo mismo que todos los demás, pero lo hacemos bajo una consigna totalmente diferente. Educamos hijos en el nombre de Jesucristo. Todo el mundo tiene que educar hijos, pero tenemos que educar hijos ahora en el nombre de Jesucristo y para la gloria de Cristo Jesús. Trabajamos, por supuesto, vamos a trabajar y vamos a trabajar bien porque lo hacemos para la gloria de Dios. Y si voy a convertirme en el deportista más connotado, lo voy a hacer porque voy a honrar el nombre de Cristo justamente a través de eso. Por eso es que no importa realmente cuál sea la actividad que desarrolle, todas tienen que ver con que Cristo sea glorificado, y si se trata de que Cristo sea glorificado, voy a hacerlo de la mejor manera posible. Si se trata de mi papel como padre, voy a tratar de desarrollar el mejor papel que me sea posible porque lo estoy haciendo para que Dios sea glorificado. Quiero que vea este texto porque este texto es enormemente contracultural. Esclavos, obedezcan a los que están aquí en la tierra porque son sus amos. Obedézcanlo con respeto, sinceridad, de buena gana. Híjole, esta parte es bien difícil, porque contraculturalmente te diría, ¿para qué trabajas? ¿Para qué te esfuerzas? Ve lo que el texto dice, obedezcan aquí en la tierra. Y luego dice, obedezcan con respeto.
con sinceridad, de buena gana. Nuestra cultura justamente dice, ¿para qué? ¿Para qué te esfuerzas? ¿Para lo que te pagan? Te pagan 100 pesos diarios. ¿Y quién dijo que trabajo por 100 pesos diarios? Trabajo para la gloria de Dios, no por los 100 pesos que me pagan. Es que todo mundo hace esto. Sí, pero yo soy creyente en Jesucristo y trabajo para que Dios sea glorificado. Quiero que veas lo que dice al final. Dice, como si estuvieras sirviendo a Cristo. La excelencia en el trabajo, la excelencia en cómo estamos haciendo las cosas, no tiene que ver por lo que nos pagan, sino porque estamos buscando que el nombre de Dios sea glorificado. Esa es la razón por la que hacemos las cosas bien. Esa es la razón por la que vamos a intentarlo y vamos a tratar de desarrollarlo mejor cada ocasión. ¿Por qué? Porque se trata de que el nombre de Cristo sea glorificado. Ahora, todos estos elementos, al final de cuentas, representan toda una cultura, porque mientras lo que existe en nuestra sociedad es una cultura del ahí se va, de para qué me esfuerzo, vamos a influenciar culturalmente cuando lo hacemos para la gloria de Dios, y entonces vamos a buscar desarrollarlo de la mejor manera posible. No importa en qué lugar estemos. En este caso el texto habla justamente de elementos de gente que es el empleado. Pero tenemos que tocar también no solamente el papel del empleado, sino tenemos que tocar, porque el texto mismo lo menciona, el papel del empleador. Vea esta frase de Jesús. Traten a los demás como ustedes quieren que sean tratados. Es la regla de oro, porque esto es lo que enseña la Biblia. Trátenos a los demás. Porque quieres influenciar en ellos, trátalos con respeto. Vive para ellos, hónralos, porque merecen respeto. ¿Sabes? Es importante incluso que hasta nos podamos aprender los nombres de las personas que nos sirven. Déjame darle un ejemplo pequeño solamente, porque yo vivo aquí en este pequeño barrio y pues es así de chiquitito. Aquí hay un señor que vende tacos aquí a un lado. Y posiblemente muchos de ustedes lo conocen como el primo. ¿Sabe cómo se llama? Muchísima gente que pasa por ahí no sabe su nombre. Y todo el mundo le dice simplemente el primo. Empieza uno a tratarlos con respeto cuando hablas con él por su nombre, no por sus apodos. Ahí empieza uno a tratarlos con respeto y empiezas a influir en esas personas cuando los tratas con respeto. Yo estoy seguro que a ti te gustaría que la gente te trate con respeto. Hay que empezar a tratarlos con respeto. Hay que honrarlos porque merecen honra. No es el primo. Se llama Augusto. Ese no es su nombre. No se trata de tratarlo así. No es el taquero. Esos no son sus nombres. Empezamos a tratarlos con respeto porque ellos merecen el respeto. ¿Sabes? Necesitamos hablar a la gente con respeto. Estamos hablando de una cultura que necesita ser transformada. Ahora, en el otro extremo de ese balance, así como está el primer texto, habla acerca de los que están siendo empleados y que aún desde mi posición de empleado puedo ser capaz de influenciar a los demás. También en algún momento Dios me permite estar en el otro extremo. Justamente desde el extremo donde ahora yo soy el empleador y tengo gente que está trabajando a mi servicio. Bueno, si tienes esa oportunidad y tienes gente que está trabajando a tu servicio, ve lo que dice el texto en la pantalla. Dice, también ustedes, amos, deben de tratar a sus esclavos con igual respeto y sin amenazas. ¿Sabe? Lo que ocurre comúnmente en la cultura es justamente una falta de respeto hacia los mismos empleados. Eso es lo que comúnmente ocurre. Y de pronto todos queremos sentirnos patrones. El texto dice, trátalos con respeto.
porque merecen ser respetados. Jesús mismo usó un ejemplo de esto. Mientras que el mismo Jesús también hablaba acerca de esto y decía, en la cultura donde estamos, todos los grandes señores se hacen señores sobre los otros. Pero la verdad es que solamente hay un Señor. Y es el mismo Señor, el de ellos, que el nuestro. Se llama Jesucristo. No hay otro Señor. Él es el único al cual le debemos todo respeto y toda honra. Y todos los demás hemos de aprender a tratarnos con igualdad y con respeto a cada una de las demás personas. ¿Por qué? Porque todos ellos lo merecen, por supuesto. Ahora, cuando hablamos de eso, estamos hablando de un camino específico que Jesús siguió. Y el camino de Jesús fue donde Él mismo se hizo siervo. Entonces, es importante para nosotros acerca de esto, que todos, aún el jefe de todos, debe de servir a los demás. Son palabras de Jesús. ¿Sabe? Jesús lo que hizo fue justamente convertirse en siervo. Dice el texto de Filipenses capítulo 2, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su deidad, se hizo hombre y aún en la condición de hombre se hizo esclavo por amor a nosotros. El ejemplo de Jesús fue justamente ese, de un hombre que se hace siervo por cada uno de nosotros. Y en el ministerio de Jesús viene y lo explica de una manera actuada, vívida. Entonces agarra a Él, están sus discípulos, y se pone a lavarles los pies a cada uno de ellos. Ese, por supuesto, es el trabajo de alguien que no quiere hacer, pero sabe, muchas de las ocasiones y parte de nuestro grande problema es justamente que no queremos ensuciarnos las manos para absolutamente nada. No queremos mandar, pero solamente puede mandar aquel que sabe hacerlo. Y aún Jesús, siendo el Señor, siendo el autor de la creación, Él vino a este mundo a servir. El papel de los creyentes, simple y llanamente, tenemos que hablar de una cultura de servicio que además influye en la gente, porque es a través de esa cultura de servicio donde estamos movilizando dones y recursos para todos los demás. Esa es la forma en cómo Jesús lo hizo. Se trata de ser un ejemplo para el mundo. Cuando estás sirviendo, te conviertes en un ejemplo para todas las demás personas, porque estás influenciando a través de ello. Entonces, se trata de generar actitudes intencionales a favor de otras personas. No se trata simplemente de a ver qué ocurre, sino intencionalmente servirles. Intencionalmente ser amable con esas personas. Intencionalmente tratarles con respeto, intencionalmente llevarles un apoyo, intencionalmente buscar que esas personas tengan una experiencia y un contacto con Jesucristo. ¿Sabe? Nosotros nos reconocemos deudores realmente a la gracia de Dios y por eso es que intentamos servir a los demás, porque Dios nos trató con gracia, nos trató con respeto. Quizás no lo merecíamos, pero es la forma como Dios lo hizo. Y entonces nosotros tenemos que aprender a tratar a todos los demás con absoluto respeto. Olvídese mucho de los apodos, de verdad, no nos ayudan mucho. Probablemente lo tenga que usar si es solamente con la intención de mostrarle el afecto a otra persona, probablemente entonces así lo hagamos. Pero la actitud de usar un apodo de forma despectiva, por favor, evítelo. De esa forma uno no contribuye a nada con las otras personas. Entonces, tenemos que ser muy intencionales en todo esto. Ahora, Dios a todos nos ha dado la oportunidad para poderlo hacer. Y la forma de cómo podemos ser influencia para los demás son asuntos que están en la capacidad y en las posibilidades de cada uno de nosotros. El versículo 10 de Efesios capítulo 6 dice así: finalmente, dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Porque es Dios finalmente el que está interesado en todo esto. Y Dios, como está interesado en todo eso, Él mismo nos va a dar las capacidades para poderlo hacer. Quiero que vea por lo menos 5 formas sencillas de cómo nosotros podemos influenciar para nuestra propia cultura. La primera de ellas tiene que ver con ser modelos para otras personas. Esa parte es vital. Si usted está haciéndolo, usted va a empezar a influenciar a los demás.
Déjame poner desde lo más simple. Hace un rato hablaba de un ejemplo de basura. Si tú mantienes la puerta de tu casa limpia, empiezas a influenciar en los demás. Hablo de la calle, no lo que está dentro de tu casa. Yo espero que adentro de tu casa también esté limpio, pero si empiezas a hacer eso, empiezas a influenciar. ¿Sí? Tiene que ver con el trato, con el respeto. Ahí, con cumplir con tu trabajo. ¿Sabe? Tenemos problemas enormes de muchas personas que no cumplen con las cosas para las cuales fueron contratadas. Y está en todos los niveles. En todos los niveles de verdad tenemos ese problema. Si te comprometiste con algo, cúmplelo. Y esfuérzate en cumplirlo. Me tocó trabajar con un hombre judío hace muchos años. Y tienen fama a veces de cosas negativas, pero le puedo decir lo que ocurre también con un judío que es creyente. Él tenía un compromiso con todos sus proveedores. Si la gente había metido a revisión sus documentos el día lunes y el compromiso de él era pagarle el viernes, él podía, cualquier proveedor, llegar, no tenían que hacer llamadas a ver si ya estaba su cheque. Ellos sabían que a la 1 de la tarde del día viernes podían ellos pasar por su cheque y que ya estaba ahí preparado. ¿Por qué? Porque él tenía un compromiso. Y cuando alguna vez tuvimos algún problema en la empresa, en las empresas de pronto llegamos a tener también falta de liquidez. ¿Sabe? Cuando eso ocurrió, entonces inmediatamente a las 10, 11 de la mañana ya estaban llamando a las personas que sus cheques no iban a poder salir a la 1 de la tarde y estaban presentando sus disculpas para que el día lunes, por favor, nos hicieran favor de pasar a recoger su cheque. Porque, ¿sabes? Ese es un compromiso ético que uno adquiere para poder ser modelo. Entonces la gente a las que la empresa contrataba podían confiar plenamente porque sabían que eran hombres, que era una empresa responsable. Se trataba de ser modelo para todos los demás. También se trata de los recursos. Dios nos ha provisto de recursos. Todos tenemos recursos que proveer, que poder, con los cuales podemos apoyar a otras personas. No se trata de la gran cantidad de recursos. Muchos de los recursos a través de los que influenciamos ni siquiera tienen que ver con las grandes cantidades de dinero. Muchos de los recursos simplemente son con que puedes proveer algo para la gente que está ahí. ¿Sabes? Todos tenemos oportunidad y todos tenemos recursos para poderlos hacer. El problema no es la falta de recursos. El gran problema a superar no es la falta de recursos, sino la falta de amor, la falta de intención para poder ayudar a otras personas. Esos son los grandes problemas. Entonces, todos tenemos recursos para poder hacer eso. Todos podemos también compartir algo del Evangelio. Es más, un creyente en Jesucristo, lo natural es que comparta del Evangelio. Eso es lo normal, que comparta del Evangelio con otras personas. Si eres creyente en Jesucristo y no estás compartiendo el Evangelio con nadie, probablemente tengas un enorme problema y tengas que revisar cómo anda tu propia fe. Porque si eres creyente en Jesucristo, lo natural es que tú estás compartiendo el Evangelio de forma natural con la gente que está en tu derredor. Tú estás compartiéndolo con tu familia, por supuesto, lo estás compartiendo con tus vecinos y probablemente incluso estás haciendo esfuerzos para evangelizar a alguien más. Pero si no estás compartiendo el Evangelio, algo está mal. No puedo decirte que estás bien. Ni siquiera puedo decirte que tienes que tener los grandes cursos para poder entonces compartir el Evangelio, porque compartir el Evangelio es una experiencia de carácter vital. Estás compartiendo de lo que Dios está haciendo en tu vida. Por supuesto, si no está haciendo Dios nada en tu vida, bueno, probablemente no tengas nada que compartir. Por eso es necesario que revisemos cómo estamos nosotros mismos acerca de nuestra fe. Número 4. Otra área para influir en los demás,
tiene que ver con la oración. Hay personas a las que probablemente no me quieren escuchar. Siempre hay personas a las que no tenemos acceso, pero sí puedo orar por ellos. Y no hay forma, déjame decirlo así, de que se me escapen a través de la oración. Puede ser que me cierren la puerta, pero voy a seguir orando por ellos. Puede ser que no estén dispuestos a escuchar. Hay gente con las que tenemos mucho trato, pero simplemente en cuanto empiezo a hablar del Evangelio, ¡pac!, me cierran la puerta y ya no tengo más oportunidad. Pero voy a seguir orando por ellos. Porque al final de cuentas, cuando no me permiten comunicarme, está bien, no hay ningún problema. Pero puedo recurrir a algo mucho más grande. Puedo recurrir entonces a que sea la presencia de Dios la que influye también directamente sobre esa persona. Eso sí lo puedo hacer y puedo orar acerca de ello. Número 5, puedo invitarle a esta persona a que tenga un espacio en donde pueda ser influenciado por la presencia de Dios. A veces puede ser una actividad musical que generó el grupo de alabanza, puede ser una actividad de ese estilo. En otras ocasiones puede ser que sea partícipe con sus niños en la escuela infantil, que tengamos un curso para ellos. Los grupos de damas de pronto han presentado aquí películas. Ok, podemos invitarles a diversas actividades donde cada uno de ellos tengan una oportunidad para conocer algo acerca de la gracia de Dios. ¿Por qué no? También podemos abrir nuestra casa, prepararnos y empezar a compartir ahí en nuestra propia casa un pequeño estudio para con ellos. ¿Sabe? Tenemos muchísima gente en esta iglesia que no está siendo edificada y creciendo como debieran haber crecido. Déjame nada más ponerlo en números. De las 250 personas promedio que asisten a esta iglesia, 150 personas solamente vienen los domingos y no participan de ningún otro tipo de estudio. Las posibilidades de crecimiento cristiano para esas 150 personas son mucho más reducidas que los que estudian su Biblia devocionalmente todos los días, de los que participan en un grupo de estudio. Sus posibilidades de desarrollo cristiano son mucho más pequeñas. Entonces, tengo que invitarle de verdad a que usted haga algo al respecto. Porque crecer en Jesucristo y que usted se convierta en el factor para la transformación de su familia, de su comunidad, requiere algo más que venir el próximo domingo. Si Dios no está actuando en nosotros, difícilmente nosotros vamos a poder llegar a ser influencia para otras personas. Pero Dios, estoy seguro que puede cambiar eso, y a Dios le interesa que eso cambie. Así es que yo le voy a pedir que ahora ahí en su lugar oremos y pidamos que sea Dios quien transforme eso que ha estado ocurriendo. Padre, gracias por la oportunidad que tenemos, Señor, de estar en esta tarde reunidos. Bendecimos, Señor, tu nombre y oramos, Señor nuestro, porque seas tú quien genere los cambios necesarios en nuestra propia vida. Sé tú, Señor, el que sea glorificado. Toma en tus manos a los varones que están aquí, a las mujeres que están aquí, Señor, a cada uno de los que en este día, Señor, nos hemos reunido, donde buscamos de tu presencia, donde queremos ser un factor de cambio para nuestra sociedad, para nuestra cultura, para nuestras propias familias, Señor. Pero necesitamos de ti. Necesitamos que seas tú quien venga a nuestra vida, que seas tú el que transforme mi experiencia personal, para a partir de una experiencia personal transformada poder entonces influenciar en mi familia y poder influenciar en la sociedad donde tú me has colocado. Reconocemos, Señor, que tú nos pusiste ahí para poder ser un factor de cambio, un factor de transformación, no por nosotros, no por nuestras capacidades, pero lo que tú puedes hacer a través de cada uno de nosotros. Obra tú, Señor, en nuestra vida y permítenos entonces ser transformados para poder ser instrumentos de transformación en esta comunidad. Gracias, Dios, por lo que tú seguirás haciendo en nosotros. Te bendecimos en Cristo Jesús. Amén.